Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Gilaber y vamos a ver una presentación de un diagrama de fases de titanio-níquel. A continuación se muestra un diagrama de fases de titanio-níquel. Aquí vemos el titanio-níquel en porcentaje en átomos. Aquí disponemos de las temperaturas y se nos muestran las distintas fases que presenta esta aleación. Lo primero que vamos a ver es qué fases nos dan y qué nos preguntan. Entonces, nos indican que completemos el diagrama de fases, entonces identificamos las fases que nos dan en el problema y a continuación lo que iremos haciendo será ir identificando esta fase de aquí, esta otra, esta y esta. ¿Cómo se identifican este tipo de fases? Pues bueno, pues aquí abajo veremos esta zona de aquí que será la suma de esta fase más esta otra. Aquí, en esta fase de aquí que está en blanco, pues será la fase esta más esta. ¿Qué fase sería esta? Pues sería esta más esta otra. ¿Qué fase tendríamos aquí? Pues la fase líquida más la fase sólida, esta de aquí. ¿Aquí qué tendríamos? Pues esta fase líquida de aquí más esta otra de aquí. Aquí tenemos identificadas todas nuestras fases, como comentaba en la diapositiva anterior. Por ejemplo, en esta zona de aquí, pues tendríamos esta fase más esta otra. Por eso tenemos esta de aquí. ¿Qué fase tendríamos aquí? Pues tendríamos esta fase más esta otra. Y así sucesivamente. A continuación nos indican que identifiquemos la línea de liquidus, solidus y solvus. Entonces, de la teoría sabemos que la línea de liquidus es aquella línea la cual por encima de esta línea solo tenemos fases líquidas. Entonces la marcamos en color rojo y vemos que efectivamente encima o por encima de esta línea solo tenemos fase líquida. A continuación nos indica que identifiquemos la línea de solidus. Pues la línea de solidus es aquella línea por debajo de la cual solo existe fase sólida. Pues esta la voy a marcar en color verde. Que sería, pues como hemos hablado, la línea por debajo de la cual solo existe fase sólida. Y finalmente tenemos la línea solvus, que la línea solvus indica a qué temperaturas una solución sólida, por ejemplo esta, alfa, deja de ser soluble para transformarse en otra fase, alfa, más otra sustancia pura, ¿vale? Como puede ser esta de aquí. Indicar el tipo de reacción. Pues aquí hemos marcado una serie de puntos que nos pide el problema que indiquemos qué reacción se da aquí. Entonces, ¿qué conceptos debemos de saber? Pues debemos de saber que cuando tiene forma así de V, se describe por EU, y cuando tiene forma de montaña, pues es peri. ¿Qué más viene acompañado de ese prefijo? Pues en este caso, cuando todas las fases que hay alrededor son sólidas, se denomina tectoide. Entonces, en este caso sería eutectoide. Y cuando hay alguna fase líquida, se llama téctica. Entonces, en este caso sería peritéctica. Aquí, como tenemos una fase líquida y encima es EU, pues será eutéctica. Y en este caso de aquí, pues tenemos que es un punto de fusión congruente, en el que podemos observar que tenemos tanto a la izquierda como a la derecha de ese punto, tenemos la misma fase. Como hemos comentado, pues las fases que tenemos a 765 grados,
a 964, a 1118 y a 1380, ¿no? Pues tenemos a 765 grados una reacción eutectoide. ¿Por qué? Porque tenía forma de V y todas las fases son sólidas. A 984 teníamos una reacción peritéctica, peri porque tenía forma de montaña, y téctica porque tiene una de sus fases líquida. A 1118 grados hemos visto que era una reacción eutéctica, eu forma de V, y téctica porque una de sus fases es líquida, y luego hemos visto que existía un punto de fusión congruente. ¿Qué más nos pueden pedir? Pues el cálculo de composiciones. Entonces, un ejemplo sería, pues se tiene una composición de 39% en átomos de níquel a 1500 grados y vamos enfriando poco a poco. Y entonces, ¿cuál es la primera fase sólida que se forma? Pues ahora la veremos en el diagrama de fases, y te dice que indiques también la temperatura a la cual se forma el primer sólido y la composición del mismo. ¿Y qué composición tiene la última porción de líquido? Bueno, pues vamos a ver los datos que tenemos, 39% a 1500. Entonces, tiramos una línea, dibujamos una línea, 39% de níquel a 1500 grados para centrarnos en el diagrama de fases, y según vamos bajando llegamos a esta zona de aquí. Esta zona de aquí estaba formada esta de aquí más esta de aquí. Entonces la primera fase sólida vemos que es esta de aquí. ¿A qué temperatura? Pues a unos 1190 grados aproximadamente. ¿Y qué tanto por ciento o qué porcentaje de átomos tiene? Pues si seguimos por aquí, pues vemos que tiene alrededor de un 49% de níquel. ¿Qué más nos pedían? Pues la última porción de líquido en esta zona de aquí. Pues hemos identificado antes cuál era la línea de líquidos, que era esta de aquí. Entonces, en esta zona de aquí, que es la que nos piden, el último punto de la línea líquidos es este punto de aquí. Entonces, ¿qué porcentaje habría aquí? Pues alrededor de un 33% de níquel. ¿Qué más nos pueden pedir? Pues cálculo de composiciones. Ahora, por ejemplo, nos dicen pues, que se tiene una aleación con un 69% de átomos de níquel y se enfría lentamente hasta una temperatura ligeramente superior a 630 grados. Y te dice indicar las fases presentes, composiciones y proporciones de las mismas. Bueno, pues 69%, 630. Volvemos a hacer lo mismo. Dibujamos 69% de níquel a una temperatura superior a 630, y entonces vemos que las fases presentes son esta más esta. ¿A qué tanto por ciento? Pues bueno, pues vemos que esta fase se presenta al 50% y esta otra fase se presenta a 69%. Entonces ahora te dice que calcules el tanto por ciento de níquel de esta fase y el tanto por ciento de esta otra. Entonces te dice, pues vamos a aplicar la regla de la palanca. ¿Cómo se regla de la palanca? Pues te dice que para calcular la parte de la proporción de esta parte de aquí, pues tenemos que ver esta parte de aquí. Entonces te dice que 75 menos 70 dividido entre el total, que sería 75 menos 50, nos dará el tanto por ciento de esta fase de aquí. Por el contrario, esta otra fase de aquí, ¿cómo se calcula? Pues se calcula 69 menos 50 dividido entre 75 menos 50. Y esto nos da un 24% de esta fase y un 76% de esta otra. Bueno, pues espero que os haya gustado y que os sirva, que os sea de utilidad. Muchas gracias por vuestra atención.